Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En algún momento ustedes tuvieron que haberse enterado bien por la literatura, porque les guste la lectura, o bien por la película que salió hace varios años, un poquitico sobre la mitología griega con la historia de Troya. Cuando nosotros oímos hablar de Troya, y cuando uno piensa en la película, lo primero que se le viene a la cabeza es ese caballo enorme que un día regalaron a los troyanos, aparentemente fue un regalo, en donde Troya era una ciudad que estaba siendo sitiada y que buscaban la manera de poder invadirla, pero resulta que tenía unos muros muy gruesos y la ciudad prácticamente era imposible poderla invadir. De tal manera que sus enemigos lo que hicieron fue asediarla. Y la asediaron durante varias semanas. Pero en vista de que no era posible entrar a la ciudad, a los enemigos de Troya se les ocurrió dar la sensación como que se iban, se rendían y que desistían de invadir la ciudad, pero decidieron dejar un caballo enorme, muy grande, que cuando los troyanos lo vieron, pensaron que era un regalo que le habían dejado. Ellos decidieron meter ese caballo a la ciudad. Pero resulta que dentro de ese caballo iban todos los soldados enemigos de Troya. Y a la medianoche los soldados salen, la ciudad es invadida y la ciudad es destruida. Cuando nosotros oímos hablar de caballo de Troya, lo que tiene que venírsenos a la cabeza es la forma oculta como nosotros muchas veces podemos ser invadidos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro corazón, para destruir lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Eso es el símbolo de Troya. Caballo de Troya, usted podría traducirlo también con un dicho popular: le han metido gato por liebre. Es decir, cuando a alguien lo engañan, haciéndole creer de que llegan con una muy buena intención. El demonio en nuestra vida es caballo de Troya. Siempre llega a nuestra vida bajo la apariencia o bajo la forma de un regalo. Porque cuando nosotros aprendemos a custodiar nuestra vida, cuando nosotros somos personas vigilantes, cuando nosotros somos personas que sabemos proteger nuestra casa, proteger nuestra alma, no le damos cabida al espíritu del mal para que desde fuera nos haga daño. Por eso él se busca la estrategia de poder aparecerse como si fuera un regalo de nuestra vida, se mete dentro de nosotros y desde dentro nos destruye. Yo varias veces les he compartido a ustedes una frase que trae el apóstol Pedro en su carta. Pedro dice, y yo quiero que ustedes, ojalá por favor, esa frase siempre la recuerden: vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. El enemigo no duerme nunca y buscará siempre la manera de poder destruir su casa y de poder destruir su vida. Si no lo hace desde fuera, lo hará desde dentro. El asunto aquí es muy sencillo. Si usted cree que ese enemigo existe o no. Si usted cree que existe el demonio o lo niega. El Papa Pablo VI, en una de sus homilías, dijo que el mayor logro del demonio en el mundo era haber hecho creer al hombre, a la humanidad, que él no existía. Si usted no cree que el demonio existe, usted nunca se protege contra él. Y yo ponía esta mañana un ejemplo muy sencillo.
Si usted dice, en Villa Santos no hay ladrones, y deja su casa sin protección y deja las puertas abiertas, se le meten. Pero si usted dice, a mí nunca se me ha metido, no conozco vecinos que se hayan metido, pero en Villa Santos sí aparecen ladrones, y usted guarda su casa, es muy difícil que se le metan. Cuando uno niega la existencia de algo, queda expuesto a ella. Cuando uno niega la existencia del maligno, queda expuesto a él. Y ya ha cogido él la delantera. Pero si nosotros reconocemos que sí existe, uno dice, pues yo protejo, resguardo, blindo mi alma, mi casa, mi corazón para que nunca entre en él. La lucha que nosotros libramos permanentemente, la lucha contra la tristeza, contra la depresión, contra las dificultades económicas. Mire, yo quisiera preguntarle a usted si usted hoy es capaz de identificar cuál es la lucha más grande que usted está librando. ¿Cuál es su lucha? Porque cada uno de nosotros tiene una lucha. La pregunta es si usted sabe cuál es su enemigo, contra qué lo está librando. Porque hay personas que sencillamente lo dicen, es que yo estoy librando una lucha en este momento, pero ¿contra qué? ¿Contra quién? ¿Usted es capaz de identificar cuál es el enemigo contra el cual está peleando? ¿Es un enemigo natural o es un enemigo sobrenatural? Porque existen enemigos naturales. La enfermedad es un enemigo natural. El cáncer es un enemigo natural. El Alzheimer es un enemigo natural. Miren, y el ser humano siempre ha buscado con su inteligencia vencer todos los enemigos naturales. Por eso cada vez que aparece una enfermedad, los seres humanos siempre buscamos el modo de poder acabar con ella. Y hemos logrado vencer muchas enfermedades, desterrar muchas enfermedades. Pero hay enemigos sobrenaturales que nosotros no somos capaces de vencer con nuestra inteligencia. El demonio es un enemigo sobrenatural. Y ese no se vence con ciencia. No hay medicina, no hay pastillas, no hay droga con el cual uno pueda vencer la fuerza del maligno, porque es un enemigo sobrenatural y por lo tanto se necesita una medicina sobrenatural. Pablo tiene hoy esta frase, me imagino que ya en algún momento usted la habrá escuchado, dice, busquen su fuerza en el Señor. Pónganse la armadura de Dios. La armadura de Dios. Usted sabe que nosotros nos hemos inventado los chalecos antibalas. Cuando una persona vive amenazada de muerte o es escolta, normalmente usa un chaleco antibalas para que le proteja por lo menos el pecho. El chaleco antibalas es una armadura para enemigos naturales, pero no es una armadura para enemigos sobrenaturales. Pablo habla de una armadura de Dios. Y ahorita vamos a mirar cuáles son los componentes de esa armadura de Dios. Dice él, para poder enfrentar las acechanzas del diablo. Las acechanzas. El demonio acecha. Ni siquiera es frentero. Acechar significa que ocultamente busca en qué momento nosotros descuidamos nuestra vida para inmediatamente caernos encima. Pónganse la armadura de Dios para poder enfrentar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas, contra espíritus malignos. Pablo habla de categorías de fuerzas maléficas, categorías. Él habla de principados, potestades, dominadores
espíritus malignos. La fuerza y el modo como el espíritu del mal obra en nuestra vida es múltiple y se puede manifestar de muchas maneras, a través de una cosa que se llama la infestación. Oigan esa palabra, no infectar, no, con ese, la infestación espiritual. Infestación que nosotros muchas veces podemos acarrear sobre nuestra vida a través de ciertas prácticas. Alguna vez se lo decía a ustedes. Uno muchas veces mete a su casa ciertas figuras de culturas orientales o africanas. Hay gente que le gusta mucho meter a su casa máscaras africanas o máscaras hindúes. Eso produce infestación espiritual, contaminación espiritual. De esas cosas cuando ustedes hablan y dicen, es que yo siento que en mi casa hay un ambiente pesado, es que yo siento que en mi casa hay como una mala energía, es que yo no me siento bien, cuando entro en mi casa me da dolor de cabeza, no soy capaz de dormir, siento voces, o es que en mi casa empezaron a dañarse las cosas uno tras otra, se dañó la nevera, se dañó la lavadora, se dañó el televisor, todo ha venido dañándose, y usted se pregunta, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Infestación. O cuando nosotros tenemos ciertas prácticas esotéricas, miren, la gente que le gusta visitar brujos, adivinos y hechiceros, está contaminando su vida y está contaminando su casa. Eso es un caballo de Troya. Eso es un caballo de Troya. Usted está metiendo dentro de su vida algo que parece que es un regalo, una solución, y desde dentro lo que está haciendo es destruir su vida, hermano. ¿Usted cree que puede andar por ahí por la calle visitando brujos, adivinos, hechiceros, utilizando amuletos, tomando aguas raras, bebedizos, contras y baños de no sé qué cosa? Eso es un caballo de Troya. Eso es la lucha que nosotros tenemos que enfrentar contra potestades, contra principados, contra espíritus y contra dominadores de tinieblas, de mal. Nuestra lucha no es contra hombres de carne. La lucha nuestra es una lucha espiritual y la lucha espiritual la enfrenta solamente la gente que tiene la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice el apóstol Pablo: tomen las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manténganse firmes. Cíñanse la cintura con la verdad. Aquí empieza la armadura de Dios. Hablar siempre con la verdad. Revístanse con la coraza de la justicia. Obrar siempre con justicia. Calcen los pies con la prontitud del evangelio. Compartir la fe. Tomen en sus brazos el escudo de la fe, que es la vida de oración. Dice, donde se apagan las flechas incendiarias del demonio. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y nosotros desarmados, hermanos. Desarmados. La verdad no siempre nos gusta decirla. Compartir la fe tampoco. En la fe decimos que andamos debilitados. La palabra de Dios no la conocemos. Ceñirnos el casco de la salvación tampoco, porque hasta dudamos que nos vayamos a salvar. Y uno cree que puede andar por ahí venciendo. ¿Venciendo qué? Lo que uno, el maligno, le saca la mano y le pega a uno una bofetada y no lo deja levantar. Y lo único que uno se pone es a llorar en el piso. El creyente, déjeme decírselo de esta manera, no es un llorón. El creyente no es una persona que se tira en el suelo a lamentarse de las cosas. El creyente guerrea. El creyente lucha. El creyente sabe de quién está revestido, pero el creyente
El creyente es una persona de oración. Miren cómo lo termina diciendo el apóstol Pablo en ese mismo texto. Siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu. Siempre en oración y súplica. Suelta la palabra, suelta la oración, se debilita en la fe, habla con la mentira, usted está espiritualmente desnudo, no tiene ninguna armadura. Usted es fácil de vencer. Fácil de vencer. Y para eso se necesita entrenamiento. Porque ni siquiera somos guerreros, porque ya nos la sepamos toda. Necesitamos entrenamiento. Pero revístase de Cristo. No se permita nunca en su vida tener prácticas esotéricas. Renuncie a eso. Dígale no a todo tipo de prácticas esotéricas. Dígale no a la lectura del horóscopo. Dígale no al uso de amuletos. Dígale no a la visita de brujos. Dígale no a la visita de adivinos. Dígale no a nada de eso. Todo eso es caballo de Troya metido en el corazón que destruye desde dentro. Es Satanás haciendo una obra de destrucción. Lo nuestro es el revestimiento en el Señor. Por eso quiero terminar la reflexión preguntándoles cuál de esos elementos de la armadura de Dios tenemos puesto o cuáles nos hemos quitado y que a lo mejor por ahí nosotros hemos descuidado la vida. El casco de la armadura de Dios cuida nuestros pensamientos. El escudo y la coraza cuidan nuestro corazón, cuidan las cosas que nosotros sentimos. Calzarse cuida hacia donde nosotros nos dirigimos. Fíjense que cada cosa de la armadura cuida algo. Por eso uno anda dando pendejadas y sintiendo pendejadas y sintiendo odios y sintiendo rencores y consintiendo malas ideas, porque tenemos la cabeza descubierta, hermano. No tenemos la armadura de Dios puesta en la cabeza. La coraza, el escudo, no lo tenemos puesto. Y nos las tiramos a veces, como decimos en la costa, de chacho, el chacho de la película. Y creemos que nos las sabemos todas. Y no nos damos cuenta que tenemos un enemigo que es mucho más inteligente que nosotros. Porque no lo olvidé, el diablo es mucho más inteligente que usted y yo. Ese se las sabe todas. Nosotros no. Gloria al Padre y al Hijo